Vamos a comenzar en esta noche, y antes de comenzar, y que nos visita hoy Nelson, así que va a poner la palabra de Dios en esta noche. Vamos a orar, tenemos un momento de oración. Bendito Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias. En primer lugar, por estar aquí en tu casa, gracias por poder reunirnos con libertad. Gracias porque una vez más se pueden abrir estas puertas para estar en comunión contigo, con los hermanos, y sobre todo también para aprender más de ti, Señor, para poder conocerte más. Y Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a poder conocerte y a poder aplicar tu palabra en nuestra vida. Y que tú hagas el cambio que tienes que hacer en cada uno de nosotros. Señor, queremos escuchar tu voz en esta noche. Utiliza a nuestro hermano Nelson, que nos visita, y que él sea el instrumento en esta noche para que tú nos hables. Señor, queremos, como dice el salmista, entrar por tus puertas con acción de gracias. Y es justamente también lo que queremos hacer, darte gracias por esta salvación tan grande y perfecta. Oramos en tu nombre y dejamos esta reunión en tus manos, Señor, y bendice a los hermanos que están por llegar y también a los que nos están escuchando a través del canal. Que tú bendigas tu palabra, Señor, en esta noche. Oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Nelson. Buenas noches. Buenas noches. A ver. Segunda Corintios capítulo 4. Muchas gracias. Verso 6. Segunda Corintios 4, 6. El tema que vamos a compartir es perfectamente imperfectos. Lo he titulado de esa manera. Así es la primera parte de algo que el apóstol Pablo y Dios mismo a través de su palabra nos recuerda, que precisamente nosotros somos perfectamente imperfectos, y esa es la razón por la cual Él envió a su Hijo a este mundo. ¿Para qué? Para comenzar en nosotros la dinámica de salvación por medio de la fe. ¿Para qué? Para que desde el comienzo de nuestra nueva vida Él comience a actuar en la medida en que nosotros lo dejemos, a fin de que seamos completos, perfeccionados en Él. Como decía Pablo en Filipenses 1:6, el que comenzó la obra la completará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero hay una realidad, y es que nosotros somos perfectamente imperfectos. Y hay algo que nos cuesta precisamente reconocer, o al menos a mí, es precisamente algunos errores. Aquellos que son notorios o que quedamos expuestos abiertamente son más fáciles de reconocer, pero hay un sinfín de errores pequeños que a veces no queremos reconocer porque nos hacen sentir débiles o expuestos delante de los demás. Sin embargo, esa es nuestra condición, y precisamente al reconocer esta condición, como lo hizo el mismo apóstol Pablo, y es interesante porque él vive repitiendo esto: yo soy perfectamente imperfecto, ¿sí? Y a la hora de las comparaciones, él mismo decía: si me comparan con aquellos que son instrumentos de Dios para la extensión del Evangelio, yo soy como un abortivo, como un no deseado. Yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, pero el más grande de todos los pecadores, ¿sí? Es decir, él reconocía que precisamente él era perfectamente imperfecto, y bajo esa dinámica es que él precisamente se relaciona con nosotros y con las distintas iglesias a través de sus cartas, para recordarle que si algo somos es única y exclusivamente por Él, y que si algo necesitamos es ser transformados de manera directa por Él. Y nosotros nos encontramos precisamente al analizar la palabra de Dios de principio a fin, de que el ser humano ha ido mostrando en el transcurso de los tiempos su imperfección ante el perfecto, santo, justo y soberano Dios. Desde el momento en que el hombre cae desobedeciendo a Dios, y de allí se desata una catarata de consecuencias en función de la decisión primaria del pecado de desobediencia a Dios, que lleva al mundo a la condición en la cual hoy estamos. Un pecado que no ha crecido por el transcurso del tiempo, sino que en el transcurso del tiempo se ha ido perfeccionando. ¿Por qué?
porque las herramientas que se colocan a disposición de nosotros han ido perfeccionándose. Pero el pecado sigue siendo el mismo y las palabras que desde el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés siguen vigentes de que no hay nada nuevo debajo del sol. Dice, todo lo que es ya fue y lo que será ha sido ya. No hay nada nuevo debajo del sol y sigue siendo la realidad de nuestra condición de perfectamente imperfectos, lo que decía en Génesis capítulo 6, que Dios vio que la intención del corazón del hombre es de continuo el mal. Nada de eso ha cambiado y cada uno busca lo suyo propio, decía el apóstol Pablo, y ninguno busca a Dios. Sin embargo, el Dios al cual nunca nadie en la humanidad le buscó, siempre buscó al hombre para poder tener una comunión íntima con él. Y nos encontramos precisamente en una carta muy particular, porque Pablo, cuando se dirige a los Corintios, es muy enfático en la primera carta cuando él establece una confrontación y determinaciones que no son negociables en función de la condición de vida o la aceptación de usos y costumbres contextuales en ese tiempo que ellos hacían. Él es contundente, él es directo, él confronta y les dice, tienen que tomar determinaciones, y algunas determinaciones él ya las tomó y se las impartió como pautas a seguir. ¿Para qué? Para poder restablecer la comunión íntima con Dios. Sin embargo, en la segunda carta le escribe a los mismos hermanos y cambia la dinámica del discurso. No confronta, no les marca determinaciones ni los desafía a tomar determinaciones que transforme su vida, sino que habla de consuelo y disfrute. ¿Por qué? Porque es el resultado cuando nosotros, siendo confrontados por la palabra de Dios, tomamos determinaciones que dejan a Dios obrar en nuestras vidas, tienen como resultado natural el consuelo de Dios por aquellos errores que hemos cometido, por el perdón a través de la obra regenerativa del Espíritu Santo para salvación, pero también de su accionar en santidad para ir siendo transformados por Él, y obviamente disfrutamos la comunión íntima con Dios. Por eso es que encontramos en el capítulo 1, ya desde allí el apóstol Pedro habla de este Dios y Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras aflicciones. Es que precisamente a los corintios esta confrontación le había llevado a tomar determinaciones dolorosas. ¿Por qué? Porque iban en cierta medida no solamente en función de una persona determinada que es mencionada allí, sino de una dinámica cultural que ellos habían incluido dentro de las prácticas de la iglesia local. Esto sigue vigente en la actualidad. A esto se le llama sincretismo. El sincretismo es la mezcla tanto de lo político, social y económico a las costumbres cotidianas, relacionado a la iglesia, ¿sí? Hacemos esta relación directamente con la dinámica de la iglesia local. Es decir, los corintios tenían grandes templos paganos con grandes costumbres que estaban afianzadas en la mente y el corazón de ellos, contra las cuales confronta el apóstol Pablo y los lleva a tomar determinaciones, pero les está diciendo, esas costumbres, esos modismos no son válidos en la iglesia de Cristo. Dios tiene un modelo marcado para la familia, para la dinámica de la santidad y demás, y los usos y las costumbres nos hacen estar bien con el pueblo, nos hace estar bien con los demás, pero no nos permiten estar bien con Dios, porque el Dios soberano, el Dios santo, es el Dios que desecha a todo aquel que practica el pecado. Perdemos la comunión íntima con Él. No nos olvidemos de David. En medio de su pecado clama a Dios para que le devuelva el gozo de la salvación. Él había perdido el gozo de la salvación. Y muchas veces nosotros vivimos en angustia, vivimos en desesperanza porque precisamente vivimos en pecado. Incorporamos a nuestra vida cotidiana y a veces, aunque no se ve tanto en la vida, en la dinámica de vida de iglesia, usos y costumbres, patrones socioculturales, políticos, que interfieren en mi comunión íntima con Dios.
y debemos tener mucho cuidado de eso. Verso 6 de 2 Corintios, capítulo 4, allí comienza precisamente a hablarnos de lo que nosotros somos solo por gracia divina, pero también lo que somos en la dinámica cotidiana de vida, pero lo que Dios tiene también para con cada uno de nosotros. Dice, porque Dios, verso 6, que de las tinieblas mandó que resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, leemos todos juntos, mas no, vamos de vuelta, que estamos atribulados en todos, en apuros, perseguidos, derribados, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Sí? ¿Qué estamos? Está hablando de una condición común, ¿no? Algo que decía el apóstol Pedro más adelante, que cuando nosotros estamos siendo atribulados, probados y en medio de angustia, dice, cuando llevamos delante de Dios, cuando lo compartimos, nos vamos dando cuenta que las mismas aflicciones se van repitiendo en muchos hermanos alrededor de toda la tierra. No somos ni el ombligo del mundo, ni aquellos que están siendo atacados por Satanás única y exclusivamente o siendo probados de parte de Dios. Es la dinámica de Dios para nuestra vida, para recordarnos lo que somos y lo que Él quiere hacer en nosotros. Nosotros podemos quedarnos en derrotas, en desánimos, o podemos disfrutar los más no. Los más no. Es lo mismo que las bienaventuranzas. Nosotros creemos que las bienaventuranzas están atadas a una circunstancia. Y en cierta medida sí, pero en otra, en el contexto real, no. Nosotros somos bienaventurados desde el momento en que hemos creído en Él. Y aún en medio del llanto, soy bienaventurado o disfruto esa bienaventuranza si estando en comunión con Él dice, soy consolado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es decir, el concepto de bienaventurado está en mí, soy bienaventurado. Tengo el gozo pleno y eterno de la salvación. Vamos a disfrutar, dice, la vida abundante. ¿Cuándo? Cuando estemos en medio del llanto, más no. Como dice Pablo aquí a los Corintios, más no. Pero ese más no depende de mi comunión íntima con Dios. No es una acción natural que va a suceder si yo estoy rechazando la mano de Dios obrando, guiándome. Estoy rechazando el obrar del Espíritu Santo dentro mío, que no solamente me marca las cosas que debo dejar de hacer, sino que también comienzo a tomar determinaciones, como Pablo les decía a los Corintios en la primera carta, de cambiar, de dejar que Dios me guíe, de obrar conforme a los propósitos de Dios para cada una de nuestras vidas. Somos bienaventurados, tenemos vida. Y la bienaventuranza disfrutada es la vida en acción, es la vida abundante, es la vida de comunión con Dios que nos permite, aún en medio de cualquier dificultad que sea, que estemos atravesando o que hayamos atravesado, poder disfrutar el obrar de Dios en nosotros. Citábamos cómo comienza la segunda carta, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela. Que nos consuela con toda consolación, para que con la misma consolación con que soy consolado pueda consolar a los demás. Pero Dios no consuela obligatoriamente o por consecuencia porque estoy precisamente en medio de una aflicción. Nosotros no podemos recibir consolación de nadie si a nadie le contamos nuestra aflicción. Si nadie se entera, si nosotros nos disfrazamos con una sonrisa, con un todo está bien, ¿cómo estás? ¿Bien? Algunos dicen, cuando uno le pregunta, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, o te cuento, te dicen, ¿no?
¿O te cuento? La realidad. Porque tenemos usos y costumbres, modismos en preguntas y respuestas de que si alguien nos dice que está mal, qué problema, ¿no? ¿Qué problema? Está marcándome de que quiere hablar, de que quiere contar. Pero a veces es más fácil dar la vuelta porque demasiado con los problemas que tengo, ¿no? Pero cuando Dios coloca delante de ti a alguien con esas necesidades porque te ha dado la capacidad suficiente de ayudarlo en algo, al menos escucharlo, para saber cómo direccionarlo para que sea consolado de manera completa como debiera de serlo. Pero si Dios lo coloca es porque tenés las herramientas dentro de tu corazón para hacer algo, si no Dios no lo permitiría. Nosotros somos bienaventurados, debemos disfrutar esta bienaventuranza. Y esta bienaventuranza, como decíamos, depende de nuestra determinación cotidiana de relación personal con Dios. Salmo 1, ¿sí? Bienaventurado el varón que no anduvo, que no se sentó, que no escuchó. Es interesante porque son 3 aspectos de la vida. Y dice, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, no se sentó, no anduvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores. Pero continúa diciendo, es bienaventurado y disfruta la bienaventuranza por tomar determinaciones de no hacer estas 3 cosas, sino que decide o tiene una determinación primaria que es, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y como consecuencia natural dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que su hoja no cae. Es decir, las determinaciones de mi vida cotidiana marcan el disfrute o no de lo que Dios hizo en mí de un momento, sembrando eternidad junto a Él, cuando este ciclo sea cerrado y seamos glorificados para estar con Él, pero podemos disfrutar en nuestro peregrinar de sabernos bienaventurados, de tener a un Dios cercano que nos consuela, que nos encamina y nos marca cada una de las cosas que nosotros tenemos precisamente que hacer. Pero para poder entender esto que leíamos, ¿no?, de lo que Dios es, de lo que Dios hace y de que aún en medio de las dificultades nosotros podemos disfrutar este concepto de bienaventurado, tenemos que ir al contexto, tenemos que ir al principio para poder llegar a este momento especial donde aún siendo perfectamente imperfectos, el perfecto nos atiende en nuestra imperfección. El Dios Santo Soberano nos atiende para ayudarnos en medio de nuestra necesidad. Verso primero, dice del capítulo 4 de 2 Corintios, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Dice otra versión, nunca, en esto que dice no desmayamos, dice nunca nos damos por vencidos. Nunca nos damos por vencidos. Es que precisamente nosotros debemos entender en primer lugar que para poder salir de este estado de perfectamente imperfecto, debemos entender el concepto de entrega. El concepto de entrega está relacionado de manera directa con el amor. La entrega es personal. Dice, nunca nos damos por vencidos, no desmayamos. Pablo tenía claro cuál era su responsabilidad ante Dios, ¿sí? Sus acciones siempre tuvieron una marca distintiva en el apóstol Pablo, ¿sí? Pablo siempre se movió por convicciones y siempre se movió con personas que tenían convicciones similares. Es por eso que escribe en plural. De hecho, sus cartas, ¿sí?, no todas las escribió él. De hecho, esta no fue escrita de su mano, sino dictada por él. Y tenía un equipo de trabajo, un grupo de personas con las cuales él andaba cotidianamente. Y todas esas personas tenían este mismo sentir, este reconocimiento de lo que eran ante Dios, pero también el reconocimiento de lo que Dios era y podía hacer a través de ellos. Y tomaban determinaciones ante la confrontación cotidiana de su propia debilidad. El mismo apóstol escribía diciendo, si hay un problema que tengo, el problema soy yo. Porque lucho contra mí mismo, porque el bien que quiero hacer no lo hago, porque el mal que mora en mí es más fuerte que yo.
Pero aún a pesar de mis errores, pasa el tiempo de su vida y dice, yo prosigo a la meta, continúo para ver si puedo asirme de aquello para lo cual me puedo tomar de aquello para lo cual también fui tomado por Cristo. Yo quiero seguir de su mano, quiero seguir, pero me cuesta. Y más allá de las caídas, de los tropiezos, me pongo en pie y sigo. Tengo claro la meta. ¿Por qué? Porque se basa en una entrega y es una entrega de carácter personal. El apóstol Pablo, decíamos, siempre se movió por convicciones y nunca se movió solo. Eso es interesante. Pablo era un acérrimo perseguidor de la iglesia. Y cuando le vemos allí en los Hechos, de los apóstoles, cuando Jesús lo confronta a él, no estaba solo, había un ejército, había un grupo de personas que lo seguía. Y él por convicción perseguía a la iglesia. Pero de la misma manera cuando es encontrado por Cristo, el Cristo que se entregó a sí mismo, él cambia el hecho o la acción, la convicción de ser un acérrimo perseguidor a ser un apasionado predicador de la palabra de Dios. Tan apasionado que él mismo decía, ay de mí si no predicar el Evangelio. 1 Corintios 9:16. Otra versión dice, qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Fíjense cómo la dinámica de vida cotidiana tiene una acción similar en la dinámica de la vida espiritual, de la vida anterior con la vida nueva. Convicciones claras, convicciones que lo llevaban a tomar decisiones cotidianas de cumplir lo que sabía y entendía que estaba bien delante de Dios. Y cuando la luz le llega a él, toma y abraza con la misma convicción y entrega personal la labor que Dios le había encomendado. Y cuando nosotros nos encontramos precisamente allí en Mateo capítulo 28, lo que se denomina la Gran Comisión, nos encontramos que precisamente no es un mandato como muchos de nosotros lo tomamos, sino que es una acción de vida. Debiera de ser algo cotidiano, algo que fluya de nosotros. De hecho, en el original se plantea así, y debiera traducirse, mientras vas por el camino, hacé discípulos. Mientras vas por el camino, hacé discípulos. Cuando nosotros nos centramos en esta traducción que dice, por tanto, id, nosotros lo tomamos como una acción circunstancial que depende de un contexto, de circunstancias determinadas para ir. Bien, el contexto y la circunstancia determinada para ir es simplemente el hecho de que somos hijos de Dios. Desde el momento en que somos, debemos comenzar a hacer, o debemos comenzar a hacer y disfrutar lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Es una entrega absolutamente personal. Y el modelo de entrega siempre es Jesús. Cuando escribía allí en Gálatas el apóstol Pablo, capítulo 2, verso 20, porción muy conocida, termina diciendo algo muy, muy importante. Comienza hablando de confrontación y determinación, pero termina hablando de consuelo y disfrute. ¿Cómo comenzaba? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual. Ahí viene precisamente el consuelo y el disfrute, el cual me amó de manera personal, entrega personal. Él me amó y se entregó. No dice por la iglesia, no dice por los hermanos, que dice a sí mismo por mí. Es una cuestión personal, no es una cuestión que dependa de los demás. No debes ser motivado o sentirte decepcionado, desilusionado por las acciones y las decisiones de los demás. Esto es una acción de carácter personal. Soy yo con Dios, es Dios en mí, es Dios a través de mí. Es mi decisión cotidiana de entrega. Por eso el mismo Pablo le escribía a los Romanos capítulo 12, verso 1, que debe ser un culto racional el presentarme de manera integral todo mi ser como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Para qué?
para ser transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento y así comprender los propósitos de Dios para nuestra vida, es decir, la voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta. Pero el verso 3, que poco tenemos en cuenta, nos confronta en nuestras determinaciones cotidianas y dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Parafraseamos: ninguno se compare con otro. Ninguno crea que mis determinaciones son más fuertes que las de otro, o los otros no tienen determinaciones que puedan marcarme cómo debo hacer, cómo debo seguir. Es una cuestión personal con Dios, es el lugar que Dios ocupa en nuestra vida. Pero más que el lugar que Dios ocupa en nuestra vida es cómo nosotros nos posicionamos ante Dios. Muchas veces escuchamos que debemos poner a Dios en primer lugar. Déjame decirte que desde la primera predicación del Evangelio, Dios se encargó de aclararnos dónde está el Hijo, dónde ha sido colocado. Por lo tanto, el lugar que Él ocupa no depende ni de tu determinación ni de la mía, sino de la primera persona de la deidad, que lo colocó como soberano de todas las cosas. Pedro predicaba el Evangelio y les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús al que ustedes crucificaron, Dios Padre le ha hecho Señor y Cristo. ¿Es necesario que yo lo coloque en un lugar donde el Padre ya lo colocó? El problema que tengo es que creo que todo se trata de mí y en realidad todo se trata de Él. Debo aprender a vivir sujeto, sometido al Dios soberano. Y el Dios soberano ha delegado toda autoridad en el Hijo, a quien constituyó, lo escribía el mismo apóstol Pablo, heredero de todo. No debo colocar, debo aprender a reconocer, a mirar al Dios de la Biblia, reconociendo el lugar de preeminencia que tiene, dado por el Padre. Y cuando yo aprendo a vivir sometido al Dios soberano, es donde comienza a cambiar la dinámica de mis determinaciones personales, de una entrega personal, teniéndolo a Él como ejemplo precisamente de todas las cosas. Ese ejemplo de entrega que nos lleva a nosotros a tener el mismo deseo de entregarnos. En la misma carta a los Gálatas, en el capítulo 4, verso 19, el apóstol Pablo decía: oh mis hijos queridos, siento como, estoy leyendo la NTV, ¿sí? Siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Una entrega de carácter personal. No estaba entregando, no estaba delegando la carga que tenía por los hermanos en otros mayores o responsables en Galacia. Era él el que sentía la carga, la angustia, el dolor. No decía: ojalá que se preocupen los ancianos de aquel lugar por cada uno de ustedes, que se preocupen los pastores, que se preocupen los líderes. No, yo tengo una preocupación porque los amo, y la preocupación es que Cristo sea formado en ustedes. Y aun cuando eso demande de mí una entrega que provoque en mi interior no un dolor físico, sino una angustia en el alma, una carga, un pesar por lo que estoy oyendo de ustedes. Recuerdan que arranca la epístola a los Gálatas diciendo: oh Gálatas insensatos, ¿qué les pasó? ¿Qué os sucedió? Para que creyesen a otro evangelio. No que exista otro evangelio, y arranca Pablo, ¿no? Arranca dándoles duro. Porque precisamente el evangelio es confrontativo para que nosotros comencemos a tomar determinaciones para dejarle a Dios la acción en nuestras vidas y de esa manera poder disfrutar el consuelo de su compañía, andando en sus caminos, siguiendo sus propósitos para cada uno de nosotros. Y en la segunda carta se estaba despidiendo, llegando al final en el capítulo 15, el apóstol Pablo, y les decía: con gusto, estoy dispuesto a seguir con esta entrega de carácter personal para con ustedes. Estoy dispuesto a gastarme, dice otra versión, estoy dispuesto a desgastarme a mí mismo. Y está hablando de tiempo, de dedicación, de su cuerpo,
pero también estoy dispuesto a gastar de lo mío, con tal, a pesar, de que amándolos más, sea amado menos. ¿Y cómo puede ser que si nos aman más, amemos menos? Hay un ejemplo muy simple. Viene uno de los ancianos, te dice, vení querido, quiero hablar con vos. Y comienza a hablarnos, ¿no? Y comienza a marcarnos algunas cosas que quizás nosotros no hemos visto y ellos han visto y han estado orando por vos, han estado orando por mí. Y vienen y hablan, ¿por qué? Porque les encanta hacer sentir mal a los ancianos, a los hermanos. ¿No es cierto, Jorge? ¿Te encanta hacer sentir mal a los hermanos? No, porque te aman. Porque te aman. Y es un paso muy difícil. No lo entendés hasta que no llegás a ese grado de responsabilidad donde tenés que hacerlo y que cuesta ir, porque uno sabe inclusive que amando más, en muchos casos va a ser amado menos. Porque vienen y te dicen, Nelson, mirá esto, y generalmente la respuesta es, tenés razón. ¿Sí? No. Todo lo contrario. Generalmente cuando nos sentimos invadidos en algo que si bien es un error personal, automáticamente viene la respuesta. Y esa respuesta es confrontativa, pero confrontativa contra las personas. Aun cuando directamente estamos confrontando con Dios y comenzamos a compararnos. Claro, si me vienen a hablar a mí, ¿hablaste con Fabián? ¿Por qué no vamos a hablar con Fabián? Mirá que yo tengo cosas para contarte de Fabián. Y comenzamos a embarrar la cancha, se dice, ¿no? A tirar para otro lado, ¿no? Por amarnos más, uno siente que lo aman menos. Y nosotros lo demostramos. ¿Nunca te pasó? No te voy a preguntar ni pedir que levantes la mano, pero a mí me pasó, porque es verdad. Las primeras veces a uno le duele, pero es una demostración de amor. Es muy difícil dar ese primer paso. Y Pablo decía, estoy dispuesto, así como Cristo me mostró de manera personal el camino de la entrega. Y aun cuando Él no era imperfecto, sino perfecto, santo, justo y soberano, lo hizo por mí, lo hizo en mí. ¿Cómo no voy a estar dispuesto de manera natural a hacerlo por los demás? Y Pablo decía, estoy dispuesto. ¿Cuál es tu disposición? ¿Cuál es tu determinación cotidiana? Aun cuando conoces que Dios te confronta a través de su palabra en distintas áreas de tu vida. Cuando nosotros, aun siendo confrontados por Dios a través de su palabra, a través de nuestros pastores, a través quizás de algún hermano, nosotros debemos caer rendidos y agradecidos a Dios porque alguien nos acaba de demostrar su amor. Y buscando en Dios la dirección, vamos a poder disfrutar el consuelo que Dios ofrece a todo aquel que se acerca a Él. Entregar es dar, pero es dar todo. No es dar por conveniencia, sino dar por consecuencia. Eso es entregar. Entregar es dar por amor, el cual me amó y se entregó de manera personal a sí mismo por mí. Cristo es el modelo a seguir. Cristo es aquel que nos mostró la entrega personal y lo hizo de manera práctica. Por eso en el mismo Gálatas capítulo 4 dice, llegado el día del cumplimiento del tiempo, nació Jesús. Juan capítulo 1, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No solamente fue una teoría, sino que llegado el momento lo hizo de manera práctica. El verbo se hizo carne. Verso 2 dice, antes bien, y habla de la práctica de ellos, de Pablo y aquellos que lo acompañaban, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana
delante de Dios. Rechazamos, no tratamos de engañar. La expresión que se utiliza en la 60 es renunciamos. Y en primer lugar, la idea en el original es nos alejamos, tomamos distancia. Tomamos distancia ¿de quiénes? De quienes, si lo llevamos al contexto actual, ¿sí? Muchas veces, para ganar adeptos y seguidores, procuran endulzarnos el oído, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros estemos enfocados en las circunstancias y no nos enfoquemos en lo eterno. Estemos enfocados en soluciones emocionales y no en soluciones eternas. Y es de esa manera que llega el Evangelio del Dios te ama y tiene un plan perfecto para tu vida. El Evangelio de Dios te quiere abrazar para que te sientas contenido y quiere darte paz. Cuando en realidad el Evangelio de Dios es una ordenanza de carácter directo. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta vuestra ignorancia, ahora manda al ser humano en todo lugar que se arrepienta. Dios confronta con nuestra condición personal y nosotros muchas veces nos alejamos de la palabra de Dios y del Evangelio que se predica basado en la palabra de Dios. ¿Por qué? Y porque nos confronta de manera directa. Nos confronta a tomar determinaciones. Y nosotros queremos precisamente recibir consuelo y disfrutar de una manera más tranquila, ¿sí? No tan chocante, no tan directa. Podemos hacer las cosas de otra manera. Si Dios es amor, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de misericordia, y nos olvidamos que en todos esos atributos de Dios está inmerso algo que no nos gusta mencionar, y es la justicia de Dios. Su gracia, su misericordia, su amor está basada en su santidad y en su justicia. Dios no puede condicionarse a sí mismo para complacernos a nosotros en aquellas cosas que queremos oír. Y en segundo lugar, también la palabra en el original no solamente es nos alejamos y tomamos distancia de aquellos que quieren endulzar el oído, y de hecho leemos las cartas de Pablo y no quiere endulzar el oído de nadie, ¿no? Es bien directo, ¿sí? Es la palabra de Dios que llega al corazón para penetrar y de esa manera llevarnos al quebrantamiento y a la transformación cotidiana. Dice trastocar, manipular, ¿sí? Y esto hace referencia a la utilización de la palabra de Dios para que la palabra de Dios diga lo que yo quiero decir. Todo esto también está dentro del contexto del sincretismo religioso, ¿sí? Yo uso la palabra de Dios para hacer creer de que Dios tiene determinados pensamientos. Un simple ejemplo, ¿no? Sin profundizar. Aquellos que hablan del Dios de amor y de toda gracia en relación a las prácticas no naturales de la sexualidad, toman una porción de la endecha de David a su amigo y hermano del alma, Jonatán, para decir que un hombre conforme al corazón de Dios tenía inclinaciones no naturales, como dice en otras partes de la Biblia, porque le dice en la endecha, es decir, cuando muere Jonatán, él hace un cántico recordatorio de él y le dice, tu amor me fue mejor que el de muchas mujeres. Y sacando eso de contexto y haciéndole decir lo que yo quiero, estoy manipulando la palabra de Dios. Y lo que estoy haciendo precisamente es trastocando, manipulando, para que diga algo lo que yo quiero que diga. Cuando en su contexto y en todo el contexto bíblico, bajo ninguna circunstancia, está dando a entender algo. Y de esa manera llegan a nosotros por ejemplo, Dios me dijo, y Dios me dijo que te dijera, Dios me dio un mensaje para tu vida. En realidad, la palabra de Dios al primero que confronta es al que expone, porque si no, no proviene del Espíritu. El primer confrontado tengo que ser yo. Dios me habla a mí. El Espíritu Santo es el que obra dentro de mí para entender lo que Dios me quiere decir a mí. No es para los demás, es para mí. Siempre es para mí. ¿Viste cuando uno dice, che, qué lindo que estuvo, pero justo faltó Fabián? Justo faltó Fabián.
Lo uso a Fabián porque es el primero que conocí cuando llegué a Esperanza, ¿no? Y el primero de Esperanza que se comunicó conmigo hace 15 años casi, ¿no? Justo no vino Fabián, este mensaje era para él. ¿Sabés lo que estás disfrazando cuando decís eso? Que en realidad el mensaje era para vos, pero vos no lo querés oír. Porque ¿qué estás haciendo? Deparé para que rebote y vaya a otro lado. Pero esa pelota, ese golpe, era para tu corazón, era para mi corazón. Cada vez que he pensado eso, ha sido Dios hablándome y yo demostrándole a Dios lo duro que estoy, lo indispuesto que estoy a oír y ser transformado por la palabra de Dios. La entrega es de carácter personal, pero también de carácter práctico, práctico. Y dice otra versión, dice, decimos la verdad delante de Dios. Decimos la verdad delante de Dios. Vieron que dice, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Bueno, dice otra versión, dice, decimos la verdad delante de Dios. Es decir, aquel que considera lo que nosotros decimos ante lo que Dios demanda de nosotros, estamos diciendo la verdad. Es eso. Es eso lo que dice el final de este versículo 2. Y esa debe ser también nuestra dinámica de vida. ¿Recuerdan cuando nos dicen que debemos hablar verdad los unos con los otros? Debemos hablar verdad los unos con los otros. No debemos mentirnos, no debemos ocultar. Debemos hablar verdad. Porque cuando no lo hacemos, estamos ocultando. Pero no debemos olvidarnos que ante Dios no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Y dice el capítulo 2, verso 17, algo tremendo, ¿no? Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Déjamelo leerte en otra versión. Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros, decía Pablo, predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. La entrega es de carácter personal y es de carácter práctica, y Cristo es el ejemplo a seguir. Pero sigue hablando el verso 3 y nos habla de algo que debemos tener muy presente y en cuenta. No tener miedo, pero sí presente. Y dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y nos habla del enemigo. Debemos tener presente de que el enemigo, como escribía el apóstol Pedro, es como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero es interesante lo que expresa el apóstol Pablo, ¿sí? Dos acciones que realiza el enemigo y que nosotros debemos tener en cuenta. Lo primero que hace es esconder, porque dice, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Dice otra versión, si está escondido, está escondido detrás de un velo. Está escondido detrás de un velo. Y la imagen es interesante, es simple y nos ayuda a comprender lo que hace el enemigo, y es esconder. Es decir, impedir que vean. Y cuando vamos al pueblo de Israel, nosotros vemos cómo Dios le impedía al pueblo de Israel ver determinadas partes del tabernáculo o del templo. El lugar santísimo le era impedido, inclusive a los sacerdotes y mucho más al pueblo. Solamente el sumo sacerdote podía ingresar allí una vez al año y con sangre ajena. Había un velo. El lugar santo le estaba permitido
a los sacerdotes, pero impedido al pueblo ingresar allí. Y aún así debían ingresar previo sacrificio. Y todos los días debían de hacer un sacrificio. Y había otro velo. Y luego venía el patio o el atrio. Allí podían ingresar todos. Podían ingresar todos. Pero hacia adelante había un velo que les impedía estar o entrar en la presencia de Dios. Y aquel cuyo amor es entrega personal y práctica, dice que cuando entregó su vida allí en la cruz del Calvario hubo algo que sucedió con esto que sigue utilizando Satanás para que no vean. ¿Qué dice? El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Fue Dios el que lo rompió. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea pueda entrar, como dice en la carta a los Hebreos en el capítulo 4 y en el capítulo 10, con libertad a la presencia de Dios por el camino nuevo y vivo, abierto por la sangre de Cristo. Y viene la invitación de acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia, capítulo 4, para alcanzar misericordia y recibir el oportuno socorro. Tenemos el ejemplo y el modelo de Dios y el enemigo sigue colocando velos delante nuestro para que nosotros fundamentalmente perdamos de vista o de darle el valor que tienen las cosas eternas y las pongamos en las expectativas circunstanciales de la tierra. Si nosotros hoy hablamos con una persona, con un varón en especial en la calle, y le preguntamos de sus expectativas para lo que viene, ¿sí? Hay más probabilidades de que nos responda que quiere que Argentina salga campeón de que baje la inflación. O si no, va a andar entre las dos peleadas, ¿no? Que baje la inflación, que Argentina salga campeón, expectativas de corte temporal. Y bueno, son velos que se van colocando precisamente para que no veamos la importancia que tienen las cosas eternas, ¿sí? De hecho, algunos politólogos dicen que hay muchos orando y encendiendo velas para que Argentina salga campeona, así no piensan las personas en la realidad socioeconómica que vivimos, ¿no? Y es una realidad, es un análisis cierto, porque estamos más pendientes de las expectativas, de las circunstancias, que de lo eterno. Y el mismo Señor Jesucristo nos recomienda de que hagamos tesoros en el lugar, en el banco eterno, no en la tierra, en el lugar donde ni la polilla ni el orín corrompen, que tengamos presente de que nosotros, como decía el apóstol Pedro, somos peregrinos y extranjeros. Y siendo peregrinos y extranjeros, baste ya el tiempo pasado para haber vivido desordenadamente. Y ese desorden no está hablando únicamente de aquellos que vivieron una vida perdida en el pecado, sino el desorden en función de los propósitos de Dios. Adán y Eva desordenaron el propósito de Dios y su vida comenzó a desordenarse cuando desobedeció. De la misma manera, nuestra vida se desordena cuando dejo de obedecer a Dios. Dejo de obedecer a Dios. Y es por eso que nuestra dinámica de vida, nuestras determinaciones cotidianas, como decía el apóstol, comienzan a ser locura para aquellos con los que convivíamos antes. ¿Por qué? Porque cambiamos. Cambiaron las prioridades, cambiaron las determinaciones, no son la misma. Estamos enfocados en lo eterno y no en las expectativas de lo temporal. Pero sin embargo, muchas veces nos confundimos con el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos las mismas expectativas. Nos enfocamos en lo temporal y dejamos que el enemigo nos esconda las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Y las bendiciones de Dios para nuestras vidas son resultado precisamente de la obediencia. Y el Espíritu Santo es el que obrando en nosotros nos permite que sean descorridos de delante nuestro todos los velos, porque no solo nos lleva al conocimiento de toda verdad para salvación, sino también al conocimiento de toda verdad para santidad. Esa santidad que es el propósito de Dios para nuestras vidas. El enemigo no solamente esconde, sino en segundo lugar, decía el versículo 4, engaña. El Dios de este siglo no permite que le resplandezca la luz del Evangelio. Vamos a cerrar con
con este punto, pero es interesante porque dice que ha cegado el entendimiento. Hay una frase de Calvin, no Calvino, igual hay frases muy buenas de Calvino, pero Calvin dice algo que me llamó la atención, dice, la ceguera de los no creyentes en ninguna manera atenta contra la claridad del Evangelio, ya que el sol no es menos resplandeciente para aquel que siendo ciego no puede percibir la luz. Es interesante lo que decía, ¿no? No es porque no la veo, no quiere decir que no esté. No quiere decir que no esté. Parafraseado por dichos o poetas populares, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Siempre está. Puede estar sobre la mente y el corazón de muchos, el velo de la religiosidad, el velo del yo creo a mi manera, el velo de yo vivo a mi manera y yo agrado a Dios a mi manera, pero el Dios que resplandece y está dispuesto a mostrarnos su camino, siempre, siempre está. El problema es que Satanás, el Dios de este siglo, no solamente ciega el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio, sino que también lo hace muchas veces en nosotros, descorre distintos velos, cosas a las que le damos prioridad que comienza por no darle a Dios el reconocimiento del lugar que tiene, el Dios soberano, el que es Señor por sobre todas las cosas, y al enfocarnos en las expectativas temporales comenzamos a vivir como vive el mundo. Y muchas veces si Jesús anduviera por aquí, quizás me diría lo mismo que aquellos que le decía, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo hacéis, el cual es mentiroso desde el principio, es homicida desde el principio. Y nosotros en base a esas dos cosas muchas veces somos iguales. Mentimos para salvarnos de consecuencias que a veces quizás merecemos o para no escuchar determinados, como decíamos al principio, manifestaciones de amor, preferimos mentir, aparentar y dejamos de lado lo que en realidad somos y por sobre todas las cosas el consejo de Dios para nuestras vidas. Y terminamos engañando y también asesinando, porque en el corazón estamos pensando mal de aquel que se acerca para ayudarnos a que restablezcamos nuestra dinámica de comunión personal con Dios. Y dice Dios claramente por medio del Señor Jesucristo que cuando nos enojamos interiormente con alguien y mentirle a alguien es un enojo en cierta medida, ¿no? No quiero, ¿qué tenés que vos saber de mi vida? ¿Qué te tengo que contar? Esto es mío, esto es mío. Dice que lo matamos en nuestro corazón. Bueno, esas son las obras del padre de las tinieblas, del diablo, que a veces se terminan replicando en nuestras vidas, en nuestras acciones, e impiden que precisamente los demás lleguen al conocimiento de la verdad. Satanás obra en el corazón y el principal campo de batalla es el entendimiento. Allí en Romanos capítulo 1 precisamente lo dice. Cuando dice que Dios los entregó, no es que Dios los despreció al ser humano, sino que Dios dejó que el hombre viviera conforme a lo que entiende, a lo que comprende. Y viene la triste realidad de que habiendo conocido a Dios, no como tal, sino que, son dos expresiones tremendas de Romanos capítulo 1, de que habiendo conocido a Dios, no le reconocieron como tal. O sea, a través de la dinámica de su vida, sino que a través de sus pensamientos y de sus acciones mostraron absolutamente todo lo contrario. Y el apóstol Pablo hablaba de esto con conocimiento de causa porque él creía que andaba en la luz, persiguiendo a la iglesia. Y cuando Dios lo confronta, es interesante porque lo confronta encegueciéndolo totalmente. No veía nada. Y fue solamente a él, en medio de un gran grupo de personas. Y solo pudo ver cuando Dios enviándole un siervo, y que éste le tenía miedo, dice, ¿cómo voy a ir a Pablo? Nos está buscando para matar, ve porque instrumento escogido me es este. Y fue, recibió la vista y recién pudo ver,
no solamente físicamente, sino espiritualmente. Como decía Job, luego de la gran tribulación que había atravesado en su vida, dice, hablaba lo que no entendía, cosas maravillosas, pero ahora es distinto. ¿Por qué? Porque mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me responderás. Somos perfectamente imperfectos, pero el Dios perfecto atiende nuestra imperfección de manera personal. Que Dios bendiga su palabra. Muy bien, gracias Nelson por compartir con nosotros la palabra. Y bueno, queda como siempre, cada vez que escuchamos la voz de Dios, el desafío para cada una de nuestras vidas, ¿sí? Bien, vamos a estar exponiendo algunos motivos de oración en esta noche. Todos hemos recibido, seguramente en el WhatsApp de la iglesia, cada motivo. Los últimos ahora de esta tarde también, así que bueno, oremos por cada uno de ellos, oremos por las actividades de la iglesia, oremos también por lo realizado el fin de semana en el parque, ¿no? Quizás cada palabra que se dijo con personas, cada folleto entregado, ¿sí? Son formas de realmente de que Dios también hable a las personas, o por ahí también les deja ese incógnito ahí, ¿no? Una vez más para buscar la verdad. Así que oremos por esto, para que Dios siga hablando a esos corazones, ¿no? Y en un momento seguramente van a ser enfrentados con Dios, ¿no? Y que ellos puedan recibir a Cristo. Así que oremos por todo lo realizado el fin de semana. Oremos también, se viene, no parece mentira, pero se vienen campamentos, así ya dentro de muy poco, así que bueno, oremos por ellos también, por cada actividad realizada, por cada grupo, por cada líder, por cada actividad de la iglesia en general oremos. Oremos también por los misioneros, recordemos el matrimonio y la familia esta que va a viajar a Turquía, que tuvimos el miércoles pasado una entrevista, así que oremos por esta familia, para que puedan conseguir todo, puedan viajar sin ningún tipo de problemas, puedan llevar a ese lugar, ¿no? De la palabra de Dios, ¿no? Que realmente pueda ser así. Y así también por otros misioneros dentro de nuestro país. También oremos, no mencionamos nombres porque no vamos a olvidar, pero conocemos a varios hemos tenido aquí en la iglesia y hemos tenido comunicación con ellos, así que oremos por cada uno de ellos. Y algo que también tenemos que orar es a veces el tema económico, ¿no? Por ellos, porque realmente cada vez se hace más difícil para los misioneros a veces, cuando están a tiempo completo. Más de todo a veces los misioneros que están en el sur, donde tienen muchos kilómetros que recorrer para ir de localidad a localidad, ¿sí? Y el precio del combustible se siente mucho. Así que bueno, oremos para que el último mensaje que hemos recibido por Fabián decía, ¿no?, que iban a empezar una gira. Así que bueno, por todo esto para que Dios siga supliendo, ¿no? Nunca faltó, nunca faltará, pero si oremos, sigamos en oración a cada uno de ellos. Y cada vehículo de cada misionero tiene muchos desgastes y los costos son realmente elevados siempre. El otro día hablaba con Fabián Lorenzo, tenía que comprar, no, Jorge Fabio Díaz, tenía que comprar una batería para la camioneta. Claro, la batería vale 35.000 pesos, ¿sí? Así que bueno, un cambio de aceite para un auto cuesta 30.000 pesos, un cambio para una camioneta vale 60, ¿sí? Y así, bueno, un montón de cosas, ¿no? Cubiertas, si para un auto vale 30, para una camioneta vale 80. Así que bueno, son montos que realmente se complica a veces para los misioneros conseguir, así que bueno, oremos por esto y si podemos ayudar, obviamente, ayudemos también. ¿Algún otro motivo que podamos exponer cada uno? Quizás alguno tiene algún motivo nuevo o especial. ¿No? Bien,
Oremos por los enfermos, como siempre oramos y lo tenemos presente cada uno, por personas mayores también, recordemos, por Lidia, recordémosla también, ¿sí? por Sonia, por Arturo, ¿sí? Otras personas mayores también, así que oremos por cada uno de ellos, digámoslos presentes. ¿Sí? ¿Nadie tiene algún motivo? Bien, ahora nos separamos, nos despedimos del canal, hasta próxima reunión, que Dios les bendiga. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel día se abrieron, oh, qué inmerecido dolor. Cuál gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó sobre el mundo, derramando paz, justicia y compasión. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda